¿Cómo están ustedes? Expoagro en pleno desarrollo y nosotros con el campo, la industria verde, hemos ido allá, estamos recopilando un material valiosísimo con todas las novedades, los hechos más fuertes que a nuestro juicio han jalonado esta muestra. Pero todo esto va a quedar para la semana que viene y hoy simplemente vamos a tomar uno de los temas fuertes de Expoagro como tema de apertura en este programa, que tiene que ver con una aplicación que nos pareció sumamente interesante, propuesta por AgroApp, que consiste en un sistema de previsión climática que permite programar las aplicaciones de tratamientos fitosanitarios y al mismo tiempo emitir un certificado de buenas prácticas que significa que el tratamiento se planificó, pero sobre todo se concretó, se realizó en el momento en que las condiciones meteorológicas eran óptimas o menos detrimentales para poder hacer esta aplicación. Esto nos parece crucial y se vincula con el segundo tema de nuestro programa de hoy, que es el de la certificación. Ustedes saben que APRESID ha hecho ya hace algunos años un esfuerzo muy grande por meter un sistema de certificación de buenas prácticas agrícolas. Esto de AgroApp se inscribe un poco en esa dirección, pero hoy vamos a conversar también con Tomás Mata, que es el responsable de APRESID para esta cuestión de las certificaciones. Vamos a conversar también con Francesco Braga, que es el CEO global de IFAMA. IFAMA es una organización que se creó hace ya muchos años y que vincula al sistema agroalimentario con la academia y la política. La novedad es que IFAMA va a organizar su Congreso Mundial este año en Buenos Aires, así que ha venido Francesco, que vive en Canadá, a contarnos un poco cómo va a ser este congreso. Y además nos anticipa también que Héctor Lorenz, un conocido empresario en la Argentina, va a ser el próximo presidente de IFAMA. Y como siempre, Jorge Castro analizando la realidad global vinculada con el sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. Sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía. Vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. Desde hace más de 70 años creamos simplicidad en agricultura. Adama. Simply Grow Together. Uno de los puntos fuertes de esta edición de Expoagro fue todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, la aparición de aplicaciones de base tecnológica para distintas funciones y en ese marco yo estaba esperando desde hacía tiempo un poco la aparición pública o el lanzamiento de AgroApp, una aplicación que de movida, así la fui viendo, tuve la oportunidad de conocer la cosa un poco en sus orígenes y ver cómo iba evolucionando hasta que llegó al mercado, que me parece sumamente promisoria y creo que los pasos que se están dando y la cantidad de gente que se ha sumado marca que esto hacía falta. Por eso hemos convocado a Ariel Cohen, que es analista de datos
de esta aplicación de la empresa que es Pericolab, que está dándole soporte a esto, y Esteban Videro Pilson, que es ingeniero agrónomo y da un poco el soporte agronómico a todo este juego. Cuéntenos, Ariel, ¿en qué consiste la aplicación de AgroApp? Bueno, AgroApp básicamente es el primer sistema de certificación de prácticas agrícolas que se presenta, yo diría, en Latinoamérica, que nuestro gran diferencial es contar con una red de 100 estaciones meteorológicas que están conectadas en tiempo real y permiten justamente verificar las condiciones de lo que es la aplicación de fitosanitarios en las distintas áreas productivas del país. O sea que establece las condiciones actuales, pero ¿hay algún mecanismo de pronóstico, digamos, que permita por ahí programar a un contratista o una empresa de pulverizaciones? Claro, AgroApp básicamente, además de ser una aplicación, es sobre todo una herramienta que tienen los productores o los contratistas para decidir, en base a datos futuros o locales, cuándo es la mejor condición, o el mejor día para aplicar. Esto la aplicación lo divide en turnos y en base a los datos que recolecta y pronostica, se le ponen de diferentes colores, que son los amarillos, los rojos y los verdes, que implica los verdes la mejor condición, los amarillos una sensación media dudosa, y la roja una situación de prohibición, y ahí es donde viene atado el tema de los certificados, ¿no? O sea, el productor o el contratista puede solicitar un certificado de, llámese, buenas prácticas agrícolas, que va a certificar justamente cuáles fueron las condiciones de aplicación en ese momento y en ese lugar. ¿Y cómo hace eso? ¿Lo hace con la misma aplicación, con el teléfono? ¿Tiene que hacer un llamado y esperar un fax? No, es instantáneo. Justamente esta cosa de la nube, el certificado queda guardado ahí. Simplemente con la aplicación son 3 clics y él menciona, bueno, yo apliqué tal día, tal hora, y si justamente las condiciones eran favorables, él va a tener su certificado de buenas prácticas agrícolas, bueno, generando también una comunidad. Para eso tiene que funcionar una cuestión de instantaneidad que la da el teléfono, y tiene que dar clic en ese momento. Exacto. No se puede hacer en diferido, hay posibilidades de que... El certificado se hace luego, digamos, es con las condiciones reales que ocurrieron al momento de la aplicación. Vos en instantáneo podés ver lo que está pasando ahora en tiempo real, que es justamente lo que nos permite el Internet de las cosas, que es un paradigma que está llegando al campo, yo creo. Pero bueno, el certificado sí se realiza después, cuando capaz desde la comodidad del hogar o otro día. Nosotros pensamos que una de las cosas que suele suceder es que por ahí en ese momento, en el medio del campo, no hay señal. Los datos sí quedan guardados, pero lo que puede hacer tanto el contratista, supongamos que va a vender su servicio y tiene que rendir cuentas de alguna manera con la persona que lo contrató, es decirle, puede ir a la estación de servicio más cercana o de su casa y setear cuándo fue el momento que hizo la aplicación, y ahí se le va a emitir el certificado que se puede entregar al productor, o el productor al revés, desde Capital Federal, sabiendo que hay alguien trabajando en su campo a determinada hora, ver qué estaba sucediendo en ese momento en su campo a kilómetros de distancia. Para el productor, para el responsable final, que es el productor o dueño de campo, tiene la garantía de que se hizo la aplicación. Exactamente. Exacto, es una tranquilidad para el dueño del campo y para el contratista. Está bien. Y también me parece que esto puede agregar valor en materia del relacionamiento entre las aplicaciones y la gente de las ciudades. Sí, eso sin lugar a dudas. Incluso digamos, faceta de la aplicación es generar una comunidad donde incluso entre los usuarios se pueden alertar sobre plagas, malezas, enfermedades. Y yo creo que es importante saber que si tu vecino tiene una plaga, sería conveniente de que vos tengas, o sea, de que vos vayas a fijarte, porque es probable que vos también la tengas. Ahora, ¿eso aparece en la aplicación? ¿Hay un sistema de alarma? Hay un botoncito que dice alertar, y vos ahí podés sacar una foto si encontraste algo, le describís de qué se trata la alerta, y eso aparece reflejado en un mapa automáticamente. O sea, vos entrás, te va a posicionar en tu campo y vas a ver que capaz de tu vecino te puso una alerta de una enfermedad. Ahora tengo curiosidad respecto a ustedes, por supuesto que se proponen también, al decir cómo van a ser las condiciones en los próximos días, hasta 3 días
4. Hasta 4 días. Sí. Bueno, ahí se están jugando con un pronóstico. Exacto. ¿Cómo se arma ese pronóstico? ¿Toman alguno o tienen Bueno, la en general, AccuWeather? lo que nosotros hacemos es justamente esta red de más de 100 estaciones, lo que hace es comparar automáticamente los distintos pronosticadores. Ajá. Entonces, justamente como tenemos la posibilidad de contrastarlo con los datos locales, Sí. se elige el que mejor se adapta a cada zona. Ajá. Pero no solo eso, porque agarramos el que mejor se adapta y lo corregimos con los datos locales. O sea, al usuario le llega finalmente el mejor pronóstico de todos Sí. y encima corregido con los datos que provee la estación. Claro, Ajá. eso- Digamos que se va corrigiendo Sí, automáticamente. es un por las proceso de condiciones. aprendizaje automático, digamos. Ajá. Nos enmarca, Big- digamos, Big en Data. Exactamente, el Exactamente, sí. paradigma de lo que es la revolución 4.0, los Sí. algoritmos que aprenden automáticamente. Ajá. Sí, eso me parece que hay dos cosas importantes. Uno que es los datos locales para el productor digamos, del campo, que tenga datos cercanos, que no es... De hecho, el proyecto piloto arrancó con pocas estaciones y Sí. nosotros contrastábamos que había estaciones que estaban cerca, que marcaban ya diferencia. Sí. Estando relativamente cerca, estoy hablando de 2 kilómetros. Ajá. Entonces, ya marcando esa diferencia, no es lo mismo tomar un dato de una estación meteorológica cercana que esté a 50 kilómetros que una que esté cerca. Entonces, por un lado, los temas que nos parecen importantes para resaltar es eso, el tema de los datos locales, y el otro que se mencionó recién también acá, de lo que es el trato con todo lo que es las zonas periurbanas, Sí. ¿no? Municipios y demás, que esto permite hacer un seguimiento también, ¿no? Hay una de las solapas de AgroApp, se llama Supervisá, en la cual uno puede ver qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Por ejemplo, si a un vecino pidió un turno de pulverización o a alguien cercano, entonces uno de alguna manera también ve cómo viene todo el tema de las pulverizaciones cercanas. Es interesante porque más un año como este, donde por ahí a uno le llovía y al otro a 500 metros no, un año muy particular. Sí. La lluvia también tiene que ver con la racha, ¿no? Cómo viene Exacto. esto y con la variabilidad que hay hoy, me parece que es clave este dato. Uno no puede decir No, el eso viento es- viene viento sur o vientos suaves del este. O viento... No, eso queda demostrado sin lugar a dudas. De hecho, si visitas nuestra página de internet, ahí mismo vas a ver que hay comparaciones de lo que es el pronóstico de los modelos de circulación global, que es lo que capaz te ofrecen otros pronosticadores, Sí. versus lo que mide la estación, y realmente hemos visto errores promedio del 200%, que es un número abismal. ¿Cómo es esto de las estaciones propias? En realidad es una red de Sí. estaciones que tenemos un socio de lo que es Internet de las Cosas, Sí. que nos proveen los datos de más de 100 puntos en todas las áreas productivas, pero igualmente estamos abiertos a incorporar otras estaciones que Estaciones. se quieran sumar. O sea, no es que es necesario comprar una estación Sí. para usar AgroApp. Sí. La realidad es que nuestra idea es formar una comunidad, ¿no? Sí. Que en este caso comparta tanto alertas de plagas, enfermedades, pero sobre todo de datos climáticos. Sí. Entonces, ya tener una base de 100 estaciones midiendo ya es un punto de entrada importante, porque no son 3 o 4, sino que son más de 100 y en diferentes lugares. Y todas conectadas con... Sí, con la Internet nube, y- claro, sí. midiendo cada 15 minutos, entregando los datos Sí. y corrigiendo los datos digamos, de los distintos pronósticos. Y bueno, miden lo que miden todas las estaciones estándar, humedad, temperatura, vientos. Tenemos también algunas estaciones que miden humedad de suelo, bueno, lluvias. Lo interesante es esto, uno puede tener una estación meteorológica y puede ver las condiciones actuales. Sí. Exacto. Pero cuando se integran en una red, Sí. y eso al mismo tiempo está vinculado con un software que permite ver todos los pronósticos climáticos y elegir el mejor y corregirlo, Es abismal, sí, sí, sí. Es fantástico. Aparte, justamente, cuanto más estaciones haya, aporta la granularidad, digamos, y las correcciones son cada vez mejores. el sistema ya está funcionando. Ya he Está visto que- totalmente operativo, se sí. lo pueden descargar para Android, iOS. Sí. Y Y ya se ve en manchitas verdes y alertas, gente que avisa que va a hacer una aplicación, lo cual sí, también sí, es ya algo muy tenemos importante. usuarios que se han sumado a nuestra plataforma y bueno, estamos muy contentos. Bárbaro. Bueno, la verdad que fue una de las novedades fuertes dentro de lo que fue toda esta cuestión de el parque de innovación
en Expo Agro. Así que, bueno, felicitaciones y les deseo el mayor de los éxitos. Una pregunta, ¿el sistema hoy es a título oneroso? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo es funciona? totalmente gratuito y para el productor no va a tener ningún costo nunca, Ajá. digamos. Así que... Ya veremos de qué manera se organizan para recuperar la inversión que debe haber atrás de esto. Están todos invitados a descargarse el app y bueno, muchas gracias Héctor por la invitación. Agro App, Agro App. Exactamente. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde y enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. 100 años al servicio del productor agropecuario. Toma, chaval. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una Stihl y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Stihl, hoy más que nunca a tu alcance. Summit Agro presenta la tecnología Axiv, una nueva dimensión en control de malezas en sus dos productos, Fierce y Yamato. Summit Agro, tecnología japonesa líder, hoy más líder que nunca. Continuamos en el campo, la industria verde. Ustedes saben, hace pocas semanas Santiago Lorenzati, un ingeniero agrónomo con una trayectoria muy interesante, muy joven, pero un poco el creador de lo que es la agricultura que certifica las buenas prácticas agrícolas dentro de APRESID, logró un premio por parte de la provincia de Córdoba, y estuvo presente el ministro de Agroindustria y demás, con lo cual se levantó mucho el tema de la agricultura certificada. Entonces convocamos a Tomás Mata, que es el gerente de certificación de agricultura de APRESID, para que nos cuente un poco cómo se fue gestando todo esto y dónde estamos parados hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Tomás. Bien, como bien vos dijiste, Santiago Lorenzati fue un poco el padre de la criatura, de lo que hoy es agricultura sustentable certificada. Sí. Le metimos la palabra sustentable en el medio para empezar a parametrizar un poco la sustentabilidad. Claro. Sí, por certificar se puede certificar cualquier cosa, pero acá le pusieron el Exactamente. foco a la esencia de APRESID. Y la lógica de la sustentabilidad viene por lo que hicieron los pioneros de APRESID, ¿no? Que fue trabajar con prácticas sustentables desde un principio como la siembra directa, y creemos que es importante parametrizar esa sustentabilidad. Entonces hoy, dentro de un protocolo de certificación, como la agricultura sustentable certificada, que inició allá Santiago Lorenzati hace casi unos 10 años, hay indicadores donde se puede parametrizar esta sustentabilidad y se puede dar garantías de eso. Transparencia y garantías a la sociedad y a los consumidores. ¿Podemos definir cuáles son esos parámetros? Sí, en principio les comento que el protocolo está disponible para quien lo quiera ver y pueda descargarlo de la página de APRESID. Los indicadores que hoy tenemos son los indicadores de las buenas prácticas, ¿no? Y se dividen en tres pilares fundamentales, que es el productivo, el ambiental y el social. En cada uno de estos pilares hay indicadores de cumplimiento. Por citar algunos ejemplos, en los productivos puedes tener una rotación de cultivos, qué porcentaje de leguminosas gramíneas tiene en un establecimiento, el uso responsable de fitosanitarios, indicadores sociales también, las relaciones laborales responsables, las relaciones responsables con la comunidad, son otros de los indicadores que son auditados, y también en los indicadores ambientales, el uso y conservación de los recursos hídricos, la conservación de flora y fauna nativa, digamos, en los momentos que se requiera, que así se requiera. Pero cada uno de estos indicadores, lo interesante, Héctor, es que son auditados, y son auditados por una tercera parte. ¿Quién es?
Nosotros hoy trabajamos con entes de certificación como IRAM, como Shooter, como SGS Control Union, que son entes avalados para certificar no solo esta norma, sino distintas normas. ¿Todos ellos, cualquiera de estas 4 que mencionaste, puede certificar? Cualquier productor puede cotizar con ellos, como cualquier insumo o proveedor de insumos, y pueden ser auditados por ellos. Ajá. Y esto es importante recalcarlo porque APRESID no es juez y parte en esto. Claro. O sea, nosotros aportamos un protocolo, desarrollamos, impulsamos esto, tratamos de promoverlo, pero el que audita y el que constata y al que se le abre las tranqueras es a una tercera parte. Claro. ¿no? ¿Cuántos productores, si se puede decir, hay ya incorporados al sistema? Hoy tenemos unas 100.000 hectáreas certificadas a nivel país. El año pasado crecimos en unas 25.000 hectáreas. Tuvimos una iniciativa el año pasado, fue promover una agricultura certificada inicial, que es un paso previo al estándar que hoy conocemos completo. Preingreso, digamos. Un preingreso, exactamente, porque veíamos que muchos productores, por su estructura y por su organización, se les hacía difícil. Se trababa en meterse. algún punto. Exacto, Entonces, se les trababan, y lo que queríamos era sumar gente a esto, sumarlos a la discusión, así que creamos una agricultura certificada inicial donde se empezaron a sumar a algunos productores. El camino a recorrer es largo. ¿Quién es el que puede suscribirse al sistema? ¿Un productor individual, un dueño de campo, alguien que siembra afuera? Tenemos todas esas variantes. Hoy, en el espectro de los productores certificados, te encontrás con gente que tiene su producción certificada netamente en campos alquilados. Te encontrás con gente que sí que son dueños de la tierra. Y te encontrás con casos curiosos como las cooperativas, ¿no? Hay cooperativas, en el caso de una cooperativa Los Molinos, cerca de ahí de Rosario. Ellos querían de alguna forma meter a sus productores dentro de este esquema de certificación y de buenas prácticas, y dijeron, bueno, vamos a llevar adelante nosotros la certificación, vamos a gerenciar este proceso. Y empezaron a meter a los productores de pequeña escala, ¿no? De cooperativa ahí del sur de Santa Fe, que son productores chicos, digamos. Por lo cual hay un poco de todo. Hay gente que trabaja de forma grupal en la certificación, campos alquilados, dueños. No hay nada que excluya a nadie, digamos. ¿Se piensa obtener algún beneficio económico a partir de esta certificación, o el objetivo es solamente altruista y a nivel social y de estar tranquilos con la conciencia? No. Bueno, hay de todo. Yo creo que el beneficio comercial para el productor que está haciendo un esfuerzo por certificar es importante. Nosotros trabajamos hoy principalmente con los mercados europeos, que son los que demandan sustentabilidad o material trazado. Tenemos nuestro estándar de agricultura sustentable certificada, está reconocido por la FEFAC, que es una cámara que nuclea a los compradores de feed, de alimentación animal en Europa. Y tenemos un vínculo muy estrecho con ellos, donde estamos trabajando este agregado de valor. Lo que hay que tener en cuenta acá es tratar de encontrar la forma de que esto no sea una barrera paraarancelaria, ¿no? Seguro, que después no se convierta en... Exactamente. Ahora, yo veo, hay un ejemplo macro de que este camino que ustedes iniciaron hace 10 años y que ahora va coronándose, pero que es viable, que fue lo que pasó con el biodiesel en Estados Unidos, que ellos exigían una certificación de soja sustentable, que es otra cosa, digamos, es más limitado que lo que está haciendo APRESID. Pero pudieron segregar soja, las grandes multinacionales, las grandes compañías que hacen biodiesel, y por supuesto, para hacer biodiesel hace falta aceite, y para tener el aceite hace falta la soja, o sea que finalmente viene desde el origen. Sí, y es importante también encontrar los socios estratégicos, ¿no? En el caso del tema biodiesel, nosotros tratamos de trabajar mucho ahora con lo que es mercado europeo, con la agregaduría agrícola en Europa, y tratar de encontrar esos vínculos donde le permitan al productor argentino que hace las cosas bien, tener algún premio por las cosas que hace bien, ¿no? Todos quisiéramos que sea como los pioneros de APRESID, que empezaron a promover la siembra directa obviamente por una cuestión de mejorar su producción, pero también por una cuestión de cuidado de los recursos. Yo creo que fue más un mambo ambiental que el económico, ¿no? Lo que movió a Víctor Trucco, Jorge Romagnoli. Todos quisiéramos que se desarrolle de esa forma, pero la realidad, la sustentabilidad también tiene que ser una sustentabilidad económica. Seguro. Y para eso trabajamos, para darle herramientas a los productores y oportunidades comerciales de diferenciación, y te hablo de diferenciación y no de transformar esto en barrera paraarancelaria, para que tengan un plus
el que quiera certificar sus procesos que tenga un plus. No necesariamente hay que ser un socio o miembro de APRESID para lograr esta certificación. No, esto está abierto. De hecho, trabajamos con otras organizaciones, de asociaciones de productores y los que se suman no todos son socios de APRESID. Sí. Esto está abierto y es algo que cualquier productor argentino que quiera certificar sus procesos puede contactarnos, puede descargar el protocolo de la página de APRESID y empezar el camino. ¿Cómo es la página de APRESID? www.apresid.org.ar. Supongo que este tema va a tener bastante fuerza en el próximo congreso, que todavía está por definirse, digamos, el leitmotiv o el eje temático, ¿no? Sí, va a tener importancia este tema de agricultura sustentable certificada porque lo venimos impulsando ya hace mucho tiempo y creemos que tenemos que seguir cerca del productor mostrándole el camino o ayudándolo a poder certificar e impulsar sistemas de producción sustentables en realidad, ¿no? Eso es lo que yo en eso voy a ser bastante, no sé cómo decirlo, pero insistente y profundizador. Voy a obligar a más cosas. Un día, alguna vez lo hablamos con Santiago Lorenzati, ahora que está esta cuestión del biodiesel que está necesitando nuevos mercados, yo diría que habría un plus en esa certificación para el productor que use mayor porcentaje, que llegue al B20 primero homologado y hasta un B100 donde ya los motores que están viniendo ahora lo aceptan perfectamente. Exactamente. Sí, nosotros, como te comenté anteriormente, vemos que la demanda, ya sea de biodiesel o de harina de soja en el caso de FEFAC, tienen mayores requerimientos año a año en cuanto a sus materiales, su trazabilidad y la sustentabilidad que hay detrás. Sí. Hay que seguir trabajando cerca de los mercados. Yo me refiero a que el productor que utilice mayor porcentaje del mismo producto renovable producido por él debiera tener un premio y un plus dentro de esa certificación. Bueno, eso sería ideal. Eso sería ideal. Porque hace falta es encontrar más destino para su propia producción y además tiene que ver con la sustentabilidad. Exactamente, sería ideal y sería entrar en un círculo de mejora continua, un círculo virtuoso, digamos, que es lo que siempre promovemos dentro del estándar de certificación. Así que sí, sería muy bueno, Héctor. Just do it. Muchas gracias. Por acompañarnos en esta edición del Campo La Industria Verde, Tomás. Muchas gracias. Y vamos a seguir comentando y presionando sobre estas cuestiones que nos parecen tan interesantes. Muy bien. Muchas gracias, Héctor. Enseguida continuamos. Todo comienza en Expo Agro. Del 13 al 16 de marzo, te esperamos en el kilómetro 225 de la Ruta 9 en San Nicolás. Vení, hacé negocios y convertite en otra historia de éxito. Gane con Acron Gran Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Continuamos en el campo La Industria Verde. Está en el país en estos días Francesco Braga, que es el CEO de IFAMA, la organización internacional que se ocupa desde hace muchos años de vincular al sector político, académico, productores industriales del sector agroalimentario para todo su desarrollo. Y la razón por la que Francesco Braga está en Argentina es visitar amigos y preparar la conference del junio 23-27, que es la 28ª Conferencia Mundial de la Asociación. Y tenemos un tema muy interesante, Disrupting Innovation, la innovación destructiva. Sí, schumpeteriana el concepto. No, es un tema que es muy... está creciendo. Sí. Entonces es un tema muy importante. Es como toda la conferencia de IFAMA, tenemos una primera parte que es principalmente académica, 2 días, y tenemos el domingo, el sábado y el domingo. El domingo tenemos la Case Competition, que es una competición el primer día. Es una competición de
teams de estudiantes de todo el mundo. Ajá. El año pasado a Miami tenemos 24 teams. Ajá. Esperamos de hacer mucho más en Buenos Aires porque empezamos con una competición en español. Ajá. Entonces, abre el camino a muchos países de habla hispana, universidades. Nosotros tenemos un montón de atención para los estudiantes. Sí. Hemos visto que es una oportunidad muy interesante para show off, no sé cómo se puede. Sí, para exposición. Posicionar los estudiantes en frente a empresarios. Ajá. Es bueno para los estudiantes, es bueno para los empresarios, es bueno para la universidad. Sí. Entonces es un ejemplo de cómo IFAMA trabaja para crear valor agregado para todos los miembros. Ajá. Los estudiantes, empresarios, las universidades. Académicos. Yo soy un académico, entonces. Y ese evento, esa competencia, digamos, entre distintos teams, ¿dónde va a tener lugar? Ese es el fin de semana previo al Congreso. Es el domingo IAE a la Universidad Austral. El IAE. Sí, está bien. Necesito de acknowledge, de confirmar que es la partnership estratégica de IFAMA, es el Centro de Agronegocios de Rosario, de la Universidad Austral de Rosario. Sí. Son amigos. Roberto Fini, por ejemplo, es una persona que atendió 12 veces a los congresos de Sí, entonces IFAMA. Es un desarrollar de un contacto de antes. Ajá. Entonces el domingo la selección Sí. y el lunes en Buenos Aires Sí. la final round, final. Ajá. Después de este evento del fin de semana en el IAE, en Pilar, Sí. en el campus de Pilar, entonces se trasladan a Buenos Aires y ahí se hace el congreso propiamente dicho. Sí, el congreso con más empresarios. Sí. El lunes empezamos con el final round Sí. del case competition. Sí. Los casos que los estudiantes tienen de solucionar, de discutir, son nuevos, no fueron publicados antes, entonces es una sorpresa, no sé cómo se dice. Sí. Es muy interesante, tenemos un primer día, más o menos preguntamos a los estudiantes de presentar una solución y el domingo en la tarde, después, antes de comunicar el nombre de teams que se van a la final, tenemos una addendum, una otra parte del caso. Sí. Entonces, los estudiantes tienen de reconsiderar las soluciones y presentarlos el lunes en Buenos Aires. ¿Se hizo alguna otra vez un congreso de IFAMA o IAMA en Buenos Aires? Sí, es la tercera vez. Es la tercera vez. Necesito estar muy, muy cuidado. Yo pienso que es la tercera vez que se hace algo en Buenos Aires. La primera vez fue Punta del Este, pero Sí. fue un congreso de Mercosur, porque teníamos un presidente brasileño, pero Sí. casi todo el trabajo fue hecho de bonarienses. Sí. Y la segunda vez fue hace 12 años, en Buenos Aires. Fue un congreso muy importante, se puede expandir un momentito, Sí. porque para mí, fue la primera vez que tenemos la Case Competition. Entonces, la Case Competition regresa a Buenos Aires, que es el lugar donde se nació. originó. Exactamente. Y fue una cosa muy interesante. Tenemos el team de los estudiantes de Sudáfrica. Sí. Ganaron contra el team de Purdue. Purdue es como... Sí, el think top. tank. Sí. Por cierto. Sí. Mensaje es que es una competición muy, muy abierta. Democrática. Democrática, sí, por cierto, pero no es el parámetro necesariamente más importante. Muy, muy transparente. Sí. Y los estudiantes un montón de veces tienen ideas muy interesantes. Qué bueno. Así que esto va a tener lugar en junio de este año. 23, 28, 27. Del 23 al 27 de junio, incorporando ese fin de semana y luego el evento que va a ser en un hotel de Buenos Aires. Al Hilton de Puerto En el Madero. Hilton de Puerto Madero. Lunes al viernes. Ajá. Y tenemos una industry reception el lunes en la tarde, en la noche. Sí. El presidential banquet el miércoles en la noche. Sí. Esperamos de poder invitar al presidente Macri como keynote speaker
Sí. Y el Presidential Banquet es bastante importante porque tenemos awards, los prize, premium, no sé cómo se dice, para el best paper, el best case, para los estudiantes que ganaron a la case competition en otras cosas. Una cosa muy importante que es financiada del Grupo Los Globo. Tenemos de anunciar una beca para estudiantes de Mercosur que trabaja en un proyecto de ricerca que no sé cómo se dice. Que involucra. Que involucra, gracias. Como mínimo 2 países de Mercosur. Es una beca bastante importante y es la primera vez la anunciamos al Presidential Banquet y explicamos cómo se puede aplicar. Como ustedes verán, Francesco Braga es de origen italiano. Soy italiano. Es italiano. Soy latino. Y es latino, pero vive en... Canadá. Vivo en Canadá hace 34 años. ¿Y el presidente de IFAMA? ¿Dónde? El CEO. ¿El presidente? Sí. Este es el CEO, pero ¿el presidente dónde está? El próximo presidente es bonariense, es el doctor Héctor Lawrence. El presidente que termina el mandato es Johan van Rooyen de South Africa, Stellenbosch University. O sea que es una organización mundial. Bien internacional, bien mundial. Muchísimas gracias, Francesco, por contarnos lo que va a ser este 28 Congreso de IFAMA. Espero que todos puedan... ¿A dónde hay que dirigirse quienes tengan interés en...? Si necesitan más informaciones, pueden ir al website. www.ifama.org y pueden navegar, tienes una página para la registración. Para el Congreso y para estar para todo. Ahí. Bueno, muchísimas gracias. Conversaremos también con la gente del IAE, de la Universidad Austral, para que nos vayan ayornando sobre todo esto que se viene para fines de junio de este año. Perfecto, gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Enseguida continuamos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, venimos hablando mucho de lo que sucede desde la demanda china, ¿no? También lo que está pasando con Estados Unidos. Pero por ahí nos olvidamos un poco de lo que pasa en la región. Y yo he visto que los precios agrícolas tendrían que haber subido mucho más con la sequía en la Argentina, pero hubo un factor de contención que fue la buena producción de Brasil. Absolutamente. ¿Qué está pasando con Brasil? Mira, lo que pasa con Brasil esencialmente es lo siguiente. Este año 2018 la economía brasileña va a crecer 3% anual o más. El año pasado la economía de Brasil creció 1% en el año. Sí. Esto después de 3 años de recesión continuada. Y crisis política. Acompañada de una crisis política que incluyó la remoción por juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. Sí. En estas condiciones, este año la economía brasileña va a crecer 3% en el año o más. Ajá. Lo que esto significa es que el factor fundamental que está atrás de esta recuperación notable de la economía brasileña es la producción agroalimentaria, el agrobusiness brasileño. Ajá. El cálculo que conviene hacer, Héctor, es el siguiente. 46%, 4-6% de las exportaciones brasileñas 2017-2018 son productos agroalimentarios. Ajá. Este año Brasil tiene un superávit comercial de más de 60.000 millones de dólares.
y reservas en el Banco Central de Brasilia por más de 340.000 millones de dólares. Es la obra del agro brasileño. 46% de las exportaciones son de origen agrícola y agroindustrial. Agroindustrial, exactamente. Todos tenemos la imagen de un Brasil exportando autos. No, pero este es el punto, conviene ver de cerca las cosas. Ahora, a su vez, el punto que conviene subrayar, Héctor, es que es inseparable el éxito histórico del agrobusiness brasileño del hecho de que coincide su aparición con el agotamiento de la industrialización sustitutiva, que fue el impulso fundamental de la industrialización de Brasil desde la década del 30 hasta que se agotó en forma definitiva en la década del 80. Un modelo industrialista, entre comillas, de bajo vuelo. Pero orientado al mercado interno, claro. Sí, sí. Teniendo como centro de distribución de los recursos al Estado. Por lo tanto, esto lo que permitió es que Brasil fuera el país que se industrializó en términos de industrialización sustitutiva en el mayor nivel de América Latina, pero ese proceso se agotó en la década del 80. El punto de partida de ese agotamiento definitivo de la producción industrial brasileña fue cuando, de la estrategia de industrialización brasileña basada en la sustitución de importaciones, fue cuando se produjo la crisis de la deuda externa en Brasil y en América Latina, que dio origen a la gran depresión que tuvo toda la región en la década del 80. Entonces, el punto es este, Héctor, la USDA, el organismo de Naciones de Estados Unidos, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estima que más de 2/3 del incremento de la producción agrícola brasileña y agroalimentaria brasileña, porque incluye la ganadería, la industria de la carne. Por supuesto, proteínas animales, donde se convirtió en líder mundial. Líder mundial, sí. Se debe fundamentalmente a la innovación científica y tecnológica, lo que significa que el logro histórico de la producción agroalimentaria brasileña en los últimos 20 años es inseparable de la existencia y la acción de Embrapa, la gran empresa de investigaciones científicas y tecnológicas del agro brasileño. Sí, es así, pero además hay compañías de excelente nivel y muy competitivas, como, voy a decir, dos, Jacto, empresa brasileña de pulverizaciones, de pulverizadoras, creada por un japonés y hoy todavía en manos de la familia de origen japonés, en el centro del estado de San Pablo, y otra compañía que es Stara. Ambas se instalan en la Argentina al mismo tiempo ahora, se internacionalizan con filiales industriales en la Argentina, ¿no? Esto es un dato extremadamente importante porque el aporte fundamental de Embrapa, la empresa de investigación científica y tecnológica del agro brasileño, fue el descubrimiento de la tecnología que le permitieran enfrentar el problema de que el cerrado brasileño, que son más de 100 millones de hectáreas, era inaccesible a la producción agrícola debido al contenido altamente ácido de sus tierras. Sí. Esto es lo que se ha logrado modificar en los últimos 20 años y es lo que ha abierto la nueva frontera agrícola de Brasil, sobre todo en los estados del nordeste. Sí. Esto significa la nueva frontera agrícola de Brasil, basada en el cerrado brasileño, es una frontera agrícola de más de 100 millones de hectáreas. Que está a mitad de camino todavía, aunque frenándose. Todos los logros de la producción agroalimentaria brasileña, encabezada fundamentalmente por la producción de proteínas animales, sí, se fundamentan en el hecho de que la estimación que realiza FAO-OCDE es que el agro brasileño, estos logros que ha obtenido en los últimos 20 años, no son nada más que el 40% del potencial agrícola y agroalimentario de Brasil en los próximos 10, 20 años. Bueno, hace 10 años se hablaba, en el caso de la siembra de maíz de segunda, después de levantar la soja, como safriña, digamos. Era una safrita, era una producción que estaba ahí.
Hoy Brasil es el segundo exportador mundial de maíz y de en maíz, poco tiempo va a ser el primero. Va a ser el primero y se debe fundamentalmente a la segunda zafra, la safriña. Que ya no es safriña, sino que es segunda zafra. Es la segunda zafra, exactamente. Y por lo tanto, este es el instrumento de competencia que tiene la producción de maíz en Brasil con respecto a la producción de maíz en los Estados Unidos. O sea, un proceso bastante similar al que se nos complica comprender y explicar en la Argentina, ¿no? Nosotros todavía escuchamos mucho hablar de sustitución de importaciones como estrategia de desarrollo. Bueno, pero está a la vista. La realidad siempre tiene razón. No se trata de discutir entre escuelas de pensamiento respecto a la estrategia de desarrollo de un país determinado. Se trata de enfrentar lo que la realidad ofrece en el mundo y también en la Argentina. Y en este sentido, la producción agroalimentaria de la Argentina y de Brasil tiene un nivel de productividad que está por encima de la producción industrial de la Argentina. Muchas gracias, Jorge, por estos comentarios tan jugosos de hoy y creo que nos obligan en esta semana, que es crucial. Venimos todavía con el debate sobre cuál es el modelo de desarrollo. Tenemos Expo Agro como muestra del potencial agropecuario y agroindustrial de la Argentina y por ahí todavía nos cuesta darnos cuenta. Gracias, Jorge. Nosotros enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Lo que recién nos planteaba Jorge Castro me parece que es clave para comprender cuál es el negocio histórico que tiene la Argentina. Porque no siempre, a pesar de que machacamos, pero bueno, nosotros nos dirigimos fundamentalmente al medio agropecuario, aunque nos ve mucha gente de las ciudades, muchos formadores de opinión, muchos hacedores de políticas, y por eso pienso que vale la pena, en el marco de esta Expo Agro y en una semana muy particular porque se empieza a celebrar lo que debiera ir tomando volumen semana a semana, la epopeya de la 125. A mí me parece que es clave entender que lo que sucedió hace 10 años, cuando el campo sale al cruce de una decisión del gobierno que apuntaba a capturar más renta todavía del sector más competitivo de la economía, que había generado renta no porque los precios eran buenos, eso vino después, sino porque fue su manera de generar rentabilidad a partir de la tecnología, desencadenando lo que nosotros hemos denominado la segunda revolución de las Pampas, que viene desde hace 4 décadas, pero con una aceleración muy fuerte en los 90, en los primeros años del nuevo siglo, hasta que un poco la mano inepta del kirchnerismo logró poner un pie en la puerta giratoria, se frenó la historia y lo que hizo el gobierno con aquel intento de ir por todo en el 2008 con la 125 fue finalmente frenado por el sector que reaccionó en tiempo y forma, error de cálculo por parte de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, que por entonces vivía, que pensaron que el campo era un grupo de oligarcas ociosos con una visión que venía seguramente de la lejanía desde el sur sin comprender la dinámica que había tomado la pampa húmeda, el NOA, el NEA, todo lo que era la producción agroindustrial argentina en pleno desarrollo.
La Argentina se había convertido en el país más competitivo del mundo en producción de los dos productos esenciales de un nuevo momentum a nivel global. La soja, luego el maíz, el trigo, todos productos que empezaban a encontrar mercados nuevos en una sociedad global que estaba transitando hacia dietas de mejor calidad. Todo eso quedó un poco frenado en aquel momento porque el gobierno, por un lado, pierde la batalla de la 125, con lo cual inicia su ciclo descendente. Hasta ese momento venía en alza. Acordémonos lo que fueron los primeros años del kirchnerismo. Cristina asume en noviembre o diciembre del 2007. A poco andar, el ministro de Economía, también nuevo en esta etapa, que era Martín Lustó, inventa esto y el campo logra frenarlo. La respuesta del gobierno fue agredir, atacar al sector a modo de venganza. Consecuencia, el sector dejó de crecer, la economía dejó de contar con el flujo de divisas que venía en los primeros años del kirchnerismo y al final termina agonizando y cambiamos. Cambiamos y cambiamos mucho. Hay otra situación en el campo, eso es innegable, pero todavía la rémora de las retenciones, si bien no son móviles, quedó en un nivel excesivamente alto y que impide el desarrollo pleno del sector. Más en un año como este, con complicaciones climáticas fuertísimas, venimos de inundaciones, seguimos con una sequía como no se recuerda, y el gobierno lo único que plantea desde el Ministerio de Agroindustria es la necesidad de un seguro agrícola. Nosotros frente a esa alternativa decimos, si el sector agroindustrial hubiera recibido lo que correspondía por los precios internacionales multiplicados por el volumen de la producción, no solo no estaríamos necesitando seguro agrícola, sino que contaríamos con los recursos a nivel oficial para haber hecho las obras de infraestructura que permitirían controlar las inundaciones y generar condiciones de riego en la mayor parte de nuestra pampa ex húmeda. Hasta la semana que viene.